Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy, por favor, déjala pasar. Sí, bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción y en el primer comentario de este video me puedes seguir también por estos medios. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido y mi querida Libra. Bueno, sin antes decirte, Libra, que te quiero muchísimo, que te llevo en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué me les dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que tú te mereces todo lo que tú estás disfrutando en este momento. Tú te lo mereces, tú te lo has ganado, tú lo has conseguido con tu trabajo. Entonces no creas que invertir en ti, gastarte algo, ropa, dinero, viajes, cualquier cosa que tú quieras, no está de menos. Tú te lo mereces, te esfuerzas demasiado, digo yo, y cuidas mucho a otras personas. Entonces también cuídate a ti mismo, a ti misma, y no creas que no te lo mereces, principalmente eso, porque al parecer sientes que no mereces consentirte, tal vez tomarte algo por ahí o comprarte algo nuevo o disfrutar algo para ti o hacer ese curso, ese estudio que tú siempre has querido. Bueno, hazlo, invierte en ti, en tu felicidad y también date tu tiempo para estar a solas, para disfrutar de todo aquello que tú te has ganado. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me merezco disfrutar lo que estoy ganando. Merezco disfrutar todos mis esfuerzos, o simplemente escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y después vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo a sus guías espirituales. Bueno, lamento mucho decirte que esa persona te está engañando. Es una persona que realmente no tiene escrúpulos, es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos para engañarte, para decirte mentiras, para hacerte creer que sí te quiere, que sí te ama, pero yo te digo que esa infidelidad es con todo, ¿ya? Es con cama, con sexo, con corazón y absolutamente con todo. Es una persona que no ha reparado o sea, es totalmente descarada esa persona. La verdad es que no le veo ningún futuro a esta relación. Es una relación en la cual tú te estás viendo bastante afectado en tu cuestión económica y en tu cuestión emocional. Es una persona que te ve muy deprimido, muy deprimida, espera que tú salgas de ahí, o sea, te tiene pena, sinceramente. Siento mucho decirte esto también podría ser una lectura en espejo en este instante, en este momento. Es una persona que la verdad dice que tú como que te demoras demasiado para avanzar, que tú das demasiados pasos chiquitos. Quisiera tener a alguien que económicamente, no sé, o sea, le diera más, o es que tú no le das, ya, o has sido lo suficiente inteligente, yo creo, más bien, que has sido demasiado inteligente para no soltarle toda la billetera a esta persona, porque realmente no se lo merece. Es una persona que es bastante interesada y que va detrás de tu bolsillo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, a ti te van a contar de todo, te van a decir de todo de esta persona, ya te lo están diciendo en este instante, pero al parecer como que tú no te lo crees, como que tú confías demasiado en esta persona, como que tú dices, ay no, yo como que es mentira y sigo con este personaje. Pero los problemas no van a acabar, no van a terminar, van a haber conflictos entre ustedes, no solamente entre ustedes, sino también entre personas del entorno de la pareja de ustedes. Al final de cuentas tú vas a terminar decepcionando
separándote absolutamente de esta persona. Entonces, si eso va a ser así de esa manera y esto ya no tiene solución, mejor yo te aconsejaría que dieras un cierre definitivo ya mismo. No esperar más tiempo. ¿Para qué esperas más con una persona que te ha puesto los cuernos, que no te respeta, que no te quiere y lo único que hace es drenarte? Es como un vampiro o como una vampiresa que te drena no solamente el tiempo, sino también tus recursos, tu energía. Todo te lo está drenando esta persona. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te están diciendo que obres con humildad. Te están diciendo que este es el momento de salir adelante, de reconocer que esa persona no es, de reconocer que te equivocaste con esa persona, de reconocer que realmente no es lo que tú habías pensado, no es lo que tú habías querido. Es lamentable, lo siento mucho, pero la verdad y la realidad es así. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que tengas muchísimo cuidado si tú tienes negocios o tienes recursos con esta persona, si es alguien que se pueda quedar con parte de tus ganancias, de tu patrimonio. Ten mucho cuidado con esta persona porque te podría estar quitando hasta la camisa, mi querido amigo y amiga. Inclusive ten mucho cuidado con tu integridad personal. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Dicen que puedes manifestar todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas. Bueno, si tú quieres una persona maravillosa para ti, hazlo, manifiéstalo de esa manera, pero también sana niño y niña interior para que puedas tener, o sea, atraer eso que tú vibres. Nosotros no atraemos lo que deseamos, lo que deseamos, atraemos lo que vibramos. ¿En qué tono estamos? Eso es lo que nosotros atraemos. Entonces, si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo sano mi corazón para tener una buena relación con la próxima persona que llegue, ¿ya? O simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Te mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones para que puedas tomar tú una buena decisión y pasar este mal rato que tal vez estás atravesando tú en este instante. Pero no permitas que esta persona siga atropellándote, no permitas que esta persona siga pasando por encima tuyo. Mira, te voy a sacar otra carta para ti muy especialmente. Bueno, me habla acerca de, la verdad es que te cuides mucho de una persona, de un hombre especialmente, de una persona del sexo opuesto tuyo que es más oscurito que tú. Ten mucho cuidado con esa persona, porque la verdad es alguien que te podría estar dando una puñalada por la espalda. Vamos a ver qué más te dicen los ángeles a ti el día de hoy que estás pasando por esta situación como tan complicada. Te dice que la naturaleza te enseñará a sanar, que te des cuenta que todo no es de la noche a la mañana, que todo tiene su proceso, pero sí, puedes resurgir. De tus cenizas tú puedes resurgir. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dice a ustedes las cartas el día de hoy, qué están pasando ahora y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les ha pasado? Hay cierta situación bastante perjudicial. Podría ser cuestiones de salud en la cual ustedes estén bastante como maluquitos en estos días, pero la cuestión es que ustedes tienen que, o sea, ponerse firmes, ir donde el médico si es necesario, y no darle más largas a esa situación, porque es algo que se podría estar agravando. Bueno, si te da mucho miedo, mucha ansiedad, que te digan que tienes algo malo, pero bueno, o sea, mejor temprano que tarde. En cuestiones de salud es así, esa manera. Y qué tal que no tengas nada, qué tal que no sea nada grave y tú ahí angustiándote, o qué tal que sea, bueno, una enfermedad que podría avanzar con el tiempo y que tú podrías evitar algo más grave, algo más serio. Entonces, cuídate muchísimo, mi querido amigo y amiga de Libra, con cuestiones de salud, ya si es cuestiones de trabajo en lo que tú estás mal en este instante, en este momento. Te dicen las cartas que te cuides mucho del entorno que tú tienes, porque hay personas alrededor tuyo que la verdad a veces te ven un poco débil, como demasiado, no sé, complaciente, condescendiente con ciertas personas que se están aprovechando de ti y se están aprovechando tal vez de un momento de angustia, de ansiedad que tú tienes en este instante.
Cambia esa situación, cambia ese comportamiento con esas personas, porque la verdad es algo que no te va a beneficiar absolutamente para nada. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, al parecer tú te vas a cansar de cualquiera de las dos situaciones, ya sea de verte un poco enfermo y no tener respuesta, o ya sea en cuestiones de trabajo. Y es bueno, es perfecto, porque te va a llevar, te va a empujar a buscar una solución, algo certera. Hazlo. Bueno, no pierdas la esperanza definitivamente. Mira, en cuestiones de dinero me está diciendo las cartas que tengas mucho cuidado a quién entregas tus recursos, tu dinero, o también cuidado en tu trabajo, porque podrían haber personas que te quieran estar confundiendo con cierta situación, ya sea de dinero o trabajo, para que tú les sueltes cierta cantidad de dinero. Ten mucho cuidado con esa situación. Mira, te dicen los ángeles que el misterio de tu fe te salvará. Te están diciendo esto, que este es el momento de cuidarte, ya físicamente y también espiritualmente. Apégate a tus divinidades, recurre a tus creencias, a lo que tú quieras, vírgenes, santos, en Dios, Jehová, Buda, Yahvé, como tú quieras llamarlo, pero este es un momento de que tú reactives tu vida espiritual, porque esto te va a ayudar a ti a salvarte. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te hablan acerca de que tal vez estás tomando las cosas de una manera demasiado recatada, demasiado tímida. Tienes que atreverte, tienes que espabilarte, tienes que lanzarte a cierta situación y ponerte manos a la obra, ya sea con relación a tu trabajo o a tu salud, pero tienes que actuar ya en este instante, porque este es el momento. Aparte de eso, tienes el respaldo de tus divinidades. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Tienes todas las de ganar, pero si actúas ya, te estás diciendo que le des una oportunidad, te des una oportunidad a ti, a tu vida, a tu salud, a tu economía, a tu trabajo, a lo que tú quieras, ¿ya? A ese sueño que tú siempre has tenido. Bueno, dale una oportunidad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me doy la oportunidad de ser feliz, o simplemente escribir hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando a mí por su economía. Vamos a ver qué me les pasa, mis queridas amigas de Libra, con relación a su economía el día de hoy. Bueno, ¿qué me les está pasando? Ustedes como que necesitan una orientación profesional, necesitan ayuda profesional, búsquenla. No se queden ahí esperando a que las cosas se resuelvan por sí solas. No todos no lo sabemos todas, ¿ya? Entonces busca esa ayuda profesional, porque la verdad la situación que estás atravesando en este momento no es muy buena y tienes demasiadas dudas con respecto a qué hacer, ya sea con relación al trabajo o a las inversiones. Hay demasiada confusión y te estás viendo muy solo, muy sola, resolviendo problemas, dificultades. No, busca ayuda, busca asesoría, porque este no es el momento de inventar, este no es el momento de ser, o sea, tan inventivos. Este es el momento de consultar y apoyarse en la experiencia y en los conocimientos de otras personas. Vamos a ver qué me les espera a ustedes con relación a la economía en un futuro más bien cercano. Mira, debes ser más prudente con quien hablas acerca de tu economía. Tienes que pararte firme, bueno, y mirar personas que realmente no son muy leales a ti, apartarlas de tu vida. Personas con las cuales tú eres leal, pero esas personas, la verdad es que te están como clavando el puñal por la espalda. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dicen que tu lucha te hará próspero. Bueno, que tu trabajo sí va a dar frutos, pero que cuando llegues a esos frutos no los entregues de una. Fíjate bien dónde los inviertes, porque tú sí has ganado mucho dinero, has tenido muchas cosas en tu vida, pero la verdad es que no has tenido buena cabeza para tomar decisiones. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de que es mejor que tomes distancia con estas personas que te están traicionando, porque no solamente traicionan la cuestión de tu dinero, sino tu corazón, tu confianza, tu credibilidad, la están traicionando, y tú no mereces esto. Mereces que las personas sean bien contigo, porque luchas mucho. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen, puedes manifestar cada uno de tus deseos. Te están diciendo que tú tienes el poder de hacerlo. Tú eres el mago, mira, ese es el mago. Tú eres una maga. Entonces, averigua acerca de la ley de atracción
practícalo y cambia tu vida para siempre. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Te quiero muchísimo, Libra.